¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, arrancando un poco más tarde de lo habitual, porque nuestro entrevistado del día de hoy, pues, ha andado, pues, muy movido. El día de hoy, como todos saben, hubo partido de la selección mexicana en esta mini gira europea. Ya lo saben, ganó México 1-0 con el gol de Raúl Jiménez. Y bueno, pues, esto conlleva, pues, a que nuestro entrevistado del día de hoy tuvo que estar en diferentes programas del medio para el que colabora, que es ESPN. Él fue reconocido en 2018 como una de las voces de hoy, una de las voces destacadas de la crónica, periodismo y comentario deportivo. Y hasta la ciudad de San Diego, que también es otro factor, pues allá son 2 horas más temprano que el horario que tenemos en el centro de la Ciudad de México. Saludamos con muchísimo gusto a David Faitelson. ¿Cómo estás, David? Bien, Paco, me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve, que nos escucha. Por supuesto, también agradeciendo, como siempre, a Voces del Deporte Mexicano esta oportunidad de poder estar comunicado con lo más importante que tenemos nosotros, que es el público, la gente, la audiencia que nos ve en los diferentes programas de radio, de televisión y de prensa. Oye, David, pues comienzo por preguntarte cómo ha sido, sabemos por compañeros tuyos de acá de México en ESPN que es un medio binacional, como lo es TUDN, que también por ahí hemos entrevistado a algunas de las voces reconocidas, pues hacer un medio binacional, de repente algunas políticas aplican para México, otras para Estados Unidos, pero en general en ESPN nos dimos cuenta que fue en el mismo sentido el tener que trabajar desde casa. Tú, cuando te hicimos el reconocimiento en 2018, nos platicabas que a veces te enlazabas ya a los programas de fútbol picante o de cronómetro desde tu casa en un mini estudio que montaste. Entonces, me imagino que para ti no fue complicada la adaptación a esta nueva realidad. Sí, estás en lo cierto, Paco. Para mí fue más sencillo. Desde aquí mismo yo transmitía. Mi horario de programación de semana era lunes y martes desde aquí mismo. Hacía yo enlaces para fútbol picante, para cronómetro, para Sport Center, diferentes programas de ESPN. Y los miércoles tomaba un vuelo a la Ciudad de México desde Tijuana y trabajaba en México miércoles por la noche, jueves completo, viernes completo y me regresaba en el vuelo de la madrugada de viernes para sábado. Así que para mí fue un poquito más esa transición que han sufrido todos hoy, porque todos la han sufrido, pues fue un poquito más normal, más natural, como que ya había estado un poco más listo. La gente incluso preguntaban, bueno, tú tienes atrás un monitor que colocó la empresa, por supuesto, la iluminación. Yo estaba ya preparado para trabajar desde aquí y realmente esto nos tomó de sorpresa. Yo no me imaginaba que prácticamente todos o todas las transmisiones iban a generarse desde la casa. Oye, y en ese sentido, pues esta forma de trabajar, que, pues vaya, de algún modo nos hace a todos los que somos consumidores de televisión, de repente, pues enfrentarnos a que, vaya, cómo ha evolucionado el tema de hacer televisión, porque aquí te dabas cuenta de detalles técnicos, pues que evidentemente cuando ustedes podían estar en un estudio uno no se da cuenta, pero de repente escuchas el que estás tecleando, evidentemente comunicándote con alguno de tus compañeros o con el productor para pues, en cuánto tiempo vamos a corte. Como que de repente seguramente pues el productor les decía ya voy a mandar a corte y como no tienes un chícharo que te diga conteo 10, 9, de repente pues mandaban a corte y se quedaba alguien pues con la idea a la mitad porque pues bueno, es una forma distinta en la cual pues sí hace falta cierta tecnología, pero también nos demuestra que a final de cuentas cuando se tienen ganas de hacer televisión y de cumplir con esta profesión, pues finalmente existen hoy afortunadamente los recursos y las aplicaciones para hacerlo. Sí, 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 y sobre todo la actitud para hacerlo, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. No solamente eso con los productores, de pronto se mete, yo tengo en la casa, ya las niñas mías se fueron a la universidad, aunque ahora están en casa por motivos de que la universidad está cerrada y tienen que hacer
su escuela vía online el semestre. Pero, por ejemplo, yo tengo perros y se meten los ladridos de los perros o se mete el grito de alguna de las niñas. Es la dificultad de estar transmitiendo desde casa, la improvisación. He tenido que adaptarme a la situación. Se ha tenido que adaptar la familia. Mi esposa Irene es la que me ayuda mucho en temas de camarógrafo, de colocar las cámaras, las luces, de darme el cue, de colocarme el micrófono, de peinarme, de maquillarme, de ponerme el aire. Bueno, si antes nos peleábamos, ahora nos peleamos el doble o el triple, porque ahora ya además tenemos pretexto para pelearnos por temas de producción. Pero bueno, es parte de la vida y es parte de lo que estamos viviendo actualmente. Es una situación difícil, complicada. Yo siempre he dicho, Paco, que somos afortunados porque la tecnología nos permite seguir haciendo nuestro trabajo desde nuestras casas, sin tomar riesgos que muchas personas tienen que tomar porque tienen que salir a ganarse la plata, el pan para su familia todos los días y no tienen no tienen otro modo, otro método. Nosotros somos afortunados porque podemos adaptarnos y transmitir desde casa y tratar lo menos de lo posible de que se vean esas improvisaciones, tanto en la cuestión de que no estás en un estudio, en una redacción. Hoy la tecnología, yo creo que esto, Paco, hubiera sido imposible 20, 15, 30 años atrás, esto hubiera sido imposible. Hoy la tecnología no lo permite. Oye, David, y hablando, bueno, tú, tu estilo como periodista deportivo siempre has estado relacionado con la polémica, digo, porque tu estilo es así, porque te gusta a veces generar polémica, te gusta cuestionar temas que de repente durante muchos años quizá el periodismo deportivo mexicano no solía cuestionar a la selección mexicana, los manejos de la federación, los manejos de la liga, clubes, etcétera. El programa en el que tú participas, digo, particularmente Fútbol Picante, aunque en Cronómetro también ocurre, de repente, pues uno veía cuando estaban ustedes en estudio, uno desde fuera sentía, estos en el corte se la van a refrescar, se van a agarrar a golpes terminando, como que uno sentía que se calentaban las cosas, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, ¿sí llega a pasar eso cuando están en programa que de repente se calienten por estar defendiendo su punto de vista? Y la segunda es, si sí ocurre, ahora que pues a lo mejor tienes como que por lo menos la tranquilidad de, pues sí me hizo enojar, pero como no lo tengo al lado, me tranquilizo más fácil. Sí, Paco, es mucho más difícil la polémica así a distancia. En el estudio es diferente ver la cara al compañero y debatir con él. Eh, con respecto a lo que preguntabas, el problema no es estar encontrados o tener una diferencia en cuanto a un punto de vista. El problema es caer en descalificaciones personales y yo he caído en ese sentido a veces demasiado bajo y obviamente estoy arrepentido de eso. Ya le corresponderá a cada quien decir si también lo hizo o no lo hizo, pero eso es lo único que me preocupa de la situación, que a veces hemos caído en descalificaciones personales que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando al aire y no creo que tampoco le importe y le interese mucho a la audiencia, aunque después se genera un morbo y entonces aparece por ahí que si Faitelson le dijo a Paco Gabriel, que si Paco Gabriel le contestó, que si le dije a Tomás Boy, que si contestó, que si Hugo, que si José Ramón. Es una situación particular. Ahora, a mí el tema de debatir, y creo que a veces, no sé si algunos compañeros no lo entiendan o lo malinterpreten, por ejemplo, se molesta mucho cuando yo los interrumpo. Es que para mí el secreto de debatir no está en escuchar al Tata Martino, ni al Tecatito Corona, ni tampoco escuchar lo que dice el Chicharito Hernández. Para mí la base de debatir es escuchar lo que está diciendo tu compañero. Y creo que muchas veces no nos concentramos en eso cuando queremos hacer una mesa de debate. Para mí es escuchar al compañero y debatir sobre lo que dice el compañero, no sobre lo que dijo el Tecatito, sobre la versión del compañero, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él sobre un punto de vista. Y obviamente es mi estilo. Yo a veces se enoja mucho ahora últimamente
Hugo Sánchez, porque yo lo interrumpo, le digo, a ver, Hugo, pero yo tengo una regla. Yo interrumpo, pero cuando alguien habla y quiere debatirme, me callo enseguida. Porque digo, hay que dar oportunidad siempre de disparar y esperar qué viene en contra. Pero bueno, no todos están, no sé si listos para eso o no todos quieren practicar eso. Sienten que si de pronto tú los cortas, los interrumpes o los tratas de meter en un debate, ellos ya están perdiendo la oportunidad de pronto echarse un rollo, como se echa mucha gente en la televisión. De pronto ves unos rollos de 3, 4 minutos tratando de demostrar que sabe mucho del tema. Sabemos que conoce del tema, por eso se ha sentado ahí, por eso el medio le paga por estar ahí. Pero no entienden que estamos haciendo un espectáculo de televisión para la gente, eso está claro. Y hay que tratar de hacerlo lo más entretenido y dinámico posible. Así es como yo entiendo la televisión. Y me divierto mucho haciéndolo, por ejemplo, lo aprendí muy bien de José Ramón y lo hago muy bien con José Ramón, porque José Ramón lo entiende. Y si yo a José Ramón lo interrumpo y lo provoco, se enoja más y me contesta diciéndome otra cosa. Bueno, entiendo yo así la televisión. Otras personas no la entienden así. Yo tengo también que adaptarme a lo que los demás tienen. No todos van a ser como soy yo o como es José Ramón o como es nuestro estilo. Tenemos que adaptarnos a cómo son las demás personas o los demás compañeros al momento de hacer un programa de televisión. Oye, precisamente de esto que platicabas, ¿no? Tú, bueno, inicias en prensa escrita, después te incorporas al equipo en aquel entonces de Imevisión, de Canal 13, que posteriormente se convierte en Televisión Azteca y que pues, el jefe de este equipo, el gran líder era José Ramón Fernández. Hoy, con el paso de los años en ESPN, ustedes dos, ya desde hace varios años, por supuesto, se volvieron a juntar. Tú te fuiste primero a ESPN, él siguió unos años después, y de repente te toca trabajar con personajes que en su momento, cuando estaban en Televisión Azteca y ellos en Televisa, pues bueno, la idea que tenía uno como televidente es, estos no se han de soportar, estos se han de odiar, se han de criticar, y de repente, pues lo que dices tú, ¿no? Hugo Sánchez en una mesa sentado con ustedes, por ahí Jorge Pietrasanta, que era cronista de Televisa, ahora trabajando con ustedes. ¿Cómo ha sido ese momento de repente llegar a sentarse con alguien que en su momento, pues tal vez era un personaje antagónico, o a lo mejor el antagonismo nada más lo veíamos nosotros y en realidad ustedes, fuera de micrófono, siempre se llevaban a todo dar? No, eso no existe, Paco. Es una escuela diferente, es una manera distinta de ver y sentir, pues no solamente la parte profesional, también la vida la entendemos diferente. Fuimos creados en escuelas diferentes y bajo otro tipo de pensamiento, de idiosincrasia. Y bueno, pero ESPN apostó por esa pluralidad, por esos diferentes puntos de vista, diferentes escuelas. Y yo la verdad que lo celebro, no hay ningún problema. Entiendo que antes yo trabajaba en una empresa donde lo que decía el estilo de José Ramón tenía que ser el mismo de todos. Todos jugábamos el mismo estilo. No podíamos salirnos de ese estilo. Por más que hubiese polémica, todos creíamos y tirábamos a la misma portería. Aquí hay estilos diferentes, eso está claro, y hemos tenido que adaptarnos a eso. Yo no te voy a decir que soy amigo generalmente tengo pocos amigos en los medios, yo no voy al trabajo a buscar amigos, pero nos respetamos, que es lo importante, y cada quien defiende al final del día su escuela y el lugar donde nació y las ideas con las que se fue desarrollando como reportero y como periodista. Y no hay ningún problema, yo lo celebro. Obviamente yo no pienso igual que Pietrasanta, no pienso igual que Imay, no pienso igual que Álvaro Morales, no pienso igual que Paco Gabriel de Anda, no pienso igual, no lo sé, que Heriberto Murrieta, pero debe existir un respeto y después hay que, el canal, el medio, en este caso ESPN, y la gente que lo ve, pues se verá enriquecida de lo que puede aportar cada quien con respecto a lo que en su momento fue su escuela o es su manera de hacer periodismo. No somos ni amigos ni enemigos, nos respetamos y somos compañeros de trabajo y trabajamos para la misma causa
para el mismo bolsillo y creo que en ese sentido, insisto, el público es el que se ve más recompensado. Sí, bueno, definitivamente, pues, digo, el tema polémico a veces sí es, hasta se vuelve tendencia, ¿no? En este tema de que se comparte en redes sociales. ¿Qué pasa de repente también con este asunto de las redes sociales? Porque antes ustedes para opinar lo podían hacer desde una columna en un periódico, lo podían hacer en su programa de radio, en su programa de tele. Ahora están las cuentas de redes sociales, el Twitter, Instagram, que es más para compartir imágenes. Y de repente, de lo que ustedes opinan, pues les llueve, digo, elogios y también, digo, a ti no te lo tengo que decir, pues bueno, todo tipo de recordatorios y alusiones familiares. En ese sentido, ustedes al momento de opinar, ¿crees? A veces dimensionan que lo que van a decir va a haber gente que le va a ofender, que le va a gustar y dimensionaban que iban a estar en esta interacción de que de repente por algo que opinaste 20 y tantas mil gentes que no conoces, pues te están recordando buenas anécdotas en tu caso particular, pues de cuando trabajabas en TV Azteca y el tema de Cuauhtémoc Blanco. Mira, Paco, obviamente hay maneras de hacer periodismo. Tú puedes navegar por aguas tranquilas si no te metes en ningún tipo de problema o si no te comprometes. Y yo lo respeto mucho. Hay mucha gente que ha hecho, y no voy a dar nombres, pero hay periodistas de una carrera muy larga y legendaria y trascendente que han hecho carreras sin admitir ese compromiso. Yo me acuerdo muy bien que alguna vez estando en un estadio de fútbol, no sé si fue en Zacatepec o no, en el Estadio Azul fue, de pronto iba caminando por la cancha, íbamos con Rafa Puente, y por ahí de la tribuna alguien voltea y le dice, Rafa, tu madre. Y Rafa Puente voltea y dice, ¿quién fue? Digo, y Rafa, no, ¿quién fue? Ya quería subir a buscar al tipo que le mentó la madre. Y yo dice, bueno, una cosa, Rafa, si te lo vas a tomar así, pues vas a tener que subir buscar en toda la tribuna y obviamente eran los tiempos donde no existían las redes sociales. Yo creo que los que aceptamos ese tipo de periodismo, de jugar bajo riesgo, de jugar siempre al filo de la navaja, de dar puntos de vista que contengan nuestro pensamiento, nuestra verdad, pero no es una verdad absoluta. La gente también tiene todo el derecho a manifestarse. Las redes sociales, el problema es que en el anonimato se pueden decir muchas cosas. Se puede ofender, lastimar, agredir, pero yo tengo por fortuna la piel muy gruesa en ese sentido. No me molesto demasiado, no le hago demasiado caso a lo que me dicen, sobre todo porque generalmente es en el anonimato. Yo viajo mucho y de pronto, pues la semana generalmente antes de esta pandemia la vivía en el aeropuerto y vivía muchas horas en el aeropuerto y ahí convivía con mucha gente. Es un buen termómetro, un buen foco, no es un centro comercial, no es un cine, no es un restaurante, pero es el aeropuerto. Y ahí y jamás en mi vida una persona se me acercó a ofenderme, jamás. Entonces, a ver, yo decía, bueno, tiene que haber alguna persona que me ofenda, porque si tengo un gran porcentaje de personas que me ofenden en redes sociales, pues alguno tendrá que hacerlo algún día en vivo y tener los pantalones y decirme, oiga, no estoy de acuerdo con usted. Nadie, nunca. Es un poco de lo que tenemos los mexicanos o los latinos, ¿no? Así somos y no pasa absolutamente nada, yo lo entiendo. A veces descargan algún tipo de ira o coraje, o es una catarsis. Yo en ese sentido no tengo ningún problema, tengo la piel muy gruesa y acepto todas las críticas. Yo critico, ¿cómo no voy a aceptar ser criticado? Siempre y cuando lo hagan lo hagan con cierto respeto, ¿no? Porque a veces, pues, utilizan algún tipo de situación que a mí no me lastima, a mí ya no me lastima eso, pero lastima a mi familia mucho. Entonces yo le dije ya a mi mujer, a mis hijas, no lean lo que dice la gente. Hay cosas, el problema de Twitter o de todas las redes sociales, Paco, es que hay cosas muy feas y cosas que realmente valen la pena. Entonces, ¿cómo distinguir, cómo discernir de una cosa y la otra?
es complicado. Yo creo que aquellos que aceptamos el compromiso de ser críticos, tenemos que aceptar la condición de ser criticados en cualquier momento. Sí, que no es fácil porque pues, a veces desde el punto de vista uno, pues mi punto de vista piensas, pues está bien, y si alguien no está de acuerdo con tu punto de vista y te ofende de alguna manera, pues sí es ahí donde se vuelve complicada la profesión que ejercen ustedes, y también muchos, como dices tú, desde el anonimato, pues hacen catarsis, ¿no? Desahogan algún tipo de frustración que tienen Ahora, en también, otros Paco, ámbitos de ahora la vida. hay una moda mucho, perdón que te interrumpa, hay una No, moda adelante. mucho del periodista, y eso yo aprendí, que nosotros no éramos el centro de la atención. Es decir, que nosotros somos un medio, nosotros comunicamos. El periodista no puede ser más importante que Raúl Jiménez o que el Tecatito Corona o que LeBron James o que Tom Brady. No, nosotros somos el medio que ayuda a comunicar las hazañas y a criticar las hazañas de esas grandes estrellas o de lo que está ocurriendo en el deporte. Y hoy siento que hay un afán de protagonismo, nadie en particular, pero hay un afán de protagonismo del periodista, entre comillas, por aparecer. A mí me acuerdo muy bien que en las primeras salidas que yo tenía, José Ramón un día íbamos a un viaje y en un aeropuerto me llamó a un costado y me dijo, es la última vez que lo veo dando un autógrafo. Le dije, sí, José Ramón, discúlpeme, es que me lo pidió un aficionado. En aquel momento no había fotografías todavía, hoy todo el mundo anda con sus cámaras, pero sí firmabas un autógrafo, ¿no? Y me puso tal regañada José Ramón. Me dijo, no, nosotros no somos estrellas de nada. Las estrellas están en otro sitio, en el campo de juego, están ahí en la televisión, nosotros hablamos de ellos. El problema es que hoy el periodista, pues, ha tomado tal protagonismo y las redes sociales ayudan a ese protagonismo que quiere muchas veces ser el foco de atención. Y no solamente eso, trabajas para ser el foco de atención y a veces estás en un trending topic por encima de un futbolista, por encima de un tenista, por encima de un boxeador y por encima de un jugador de básquetbol. Y eso para mí es incomprensible. Y sin embargo, muy cierto como lo mencionas, ¿no? Vamos saludando a gente que nos está viendo hasta Morelia, Michoacán, a Alfred Vega, que manda saludos y te pregunta si tuvo alguna consecuencia aquella pelea con Ricardo Peláez donde te ofende, que justo de lo que hablábamos, de las cosas que son tendencias y se quedan en video, pues que todavía de repente por ahí lo siguen compartiendo en YouTube. No tuvo ninguna consecuencia. Terminando, como es Ricardo, Ricardo es un tipo que te puede caer bien o mal, pero es un tipo de frente, y a mí me gustan las personas de frente. Terminando el programa salí con él en el estacionamiento ahí de IES, que le dije, Ricardo, discúlpame, me equivoqué. Él me dijo, discúlpame, yo también me equivoqué, no tenía que haber dicho lo que te dije. Nos dimos un abrazo y se acabó todo. Punto, no existió nada más. Nunca había resuelto tan fácil una polémica o una diferencia que hubo con otro personaje. La resolví muy bien viéndolo de frente, viéndome de frente, y como los dos nos incendiamos muy rápido, los dos nos apagamos también muy rápido. Oye, ahora hablando precisamente de tus inicios dentro del periodismo deportivo, ¿qué fue el mejor consejo? Digo, ya nos dijiste esta anécdota de cómo te regañó, ¿no, José Ramón? Pero ¿cuál fue el mejor consejo o el mayor aprendizaje que le tienes a José Ramón Fernández? Voy poniendo en contexto. Yo recuerdo que en 2018 cuando te entrevistamos, tú nos hablaste de una gran admiración, obviamente por José Ramón Fernández y un par de personajes también que ya te preguntaré sobre ellos, pero en el caso particular de José Ramón, ¿cuál es el mejor consejo o el mayor aprendizaje que has tenido de él? Creo que el mayor aprendizaje de José Ramón es la honestidad. José Ramón es un tipo honesto, siempre lo fue y pregonó eso. Y seguimos viviendo en un México muy convulso en temas de corrupción,
el fútbol no es ajeno a esa corrupción, el periodismo no está ajeno a esa corrupción. Y yo encontré en José Ramón un refugio, un resquicio para un tipo que siempre es honesto. Se puede equivocar, le puede caer bien o mal a muchas personas, pero es un tipo honesto. Y hablo de honesto desde el momento de hablar de dinero hasta el momento de hablar de su trabajo al aire. José Ramón, correcto, toma banderas, en su trayectoria tomó banderas, la bandera del antiamericanismo, la bandera de ser antitelevisa, la bandera de apoyar en la causa en su momento de Emilio Maurer por la Federación Mexicana de Fútbol, pero jamás lo hizo con el objetivo de obtener algo a cambio, económico o de alguna otra manera. Entonces, para mí, que venía de los medios escritos muy desilusionado, para mí el mayor aprendizaje que tuve con él fue la honestidad. Me enseñó, no es que me haya enseñado a ser honesto, porque yo eso lo aprendí en casa, me lo enseñó mi padre. El dinero que no te corresponde no es dinero tuyo, el dinero por el que no has trabajado no es dinero tuyo. Pero venía yo realmente en una situación muy convulsa en Excelsior, de la cual logró finalmente rescatarme Francisco Javier González, porque es él el que me lleva a Imevisión y a TV Azteca con José Ramón, otro hombre muy honesto, otro hombre de una gran condición periodística. Yo creo que el destino y Dios me puso ante gente muy buena y de un gran aprendizaje. El primero fue el Che Ventura, que en paz descanse, que me ayudó en el periódico, me recibió en el periódico, fue el primer personaje que me abrió las puertas y me enseñó el camino. Y después Francisco Javier González y José Ramón Fernández. Siempre me puso gente de una gran condición humana y una gran condición también profesional. Oye, justo haciendo este recuerdo de lo que te preguntamos en 2018, nos hablabas también de una gran admiración por Ángel Fernández, una de las voces de la crónica del fútbol más destacadas en la historia de México, y de Fernando Marcos, que pues fueron en su momento contemporáneos, un poco antes, si no me equivoco, surge la figura de Fernando Marcos, que además fue, yo creo que este primer cronista que pasó por ser futbolista, ser técnico, hasta árbitro fue, y luego se dedicó a narrar fútbol, escritor, hablaba muy bonito don Fernando Marcos. De estos dos personajes, ¿qué fue lo que te tocó aprenderles o lo que más les admiraste? Bueno, yo creo que Ángel Fernández tenía una imaginación, una disculpa, ahí está. Ángel Fernández tenía una imaginación maravillosa, y a partir de esa imaginación, pues también me ayudó muchísimo para poder desarrollar lo que yo tenía que desarrollar en temas de color. Yo me especialicé mucho en reportajes de color. Y la escuela de Ángel Fernández siempre fue una escuela de colorido, de imaginación, para mí de aventura, un tipo que inventaba términos, que le ponía apodos a los futbolistas. Realmente era un tipo con una capacidad para crear maravillosa y lo hacía a una gran velocidad y dejaba un estilo, dejaba una escuela. Creo que eso lo aprendí a Ángel Fernández, que sí me tocó todavía en la parte final de su trayectoria como comentarista, como periodista. Me tocó un poco más don Fernando Márquez, también que paz descanse. Me tocó un poco más verlo, porque el Mundial del 94 todavía no alcanzamos a hacer en Estados Unidos, y en los viajes me tocó sus consejos, un tipo con una gran condición cultural. Está claro que muchas veces al periodista deportivo nos remiten pues, a hablar de deportes nada más. Y en cambio con Fernando Marcos y con José Ramón había otro tipo de cultura, otro tipo de esencia, de profundidad. Y lo que aprendí de don Fernando es que el periodista deportivo no puede únicamente centrarse en ser periodista deportivo, tiene que abrir su mundo, abrir su horizonte, leer, aprender, aprovechar los viajes. Don Fernando era un tipo muy culto, era un personaje, como tú lo has dicho, capaz de hacer cualquier cosa y bien. Y si no lo hacía bien, lo inventaba, no había ningún problema en ese sentido. Y creo que él agregaría yo
Por supuesto, agregaría yo también al Mago Septién, que fue una gran figura, sobre todo encaminado en cuestiones beisbolísticas. Tuve oportunidad de conocer a Jorge Sonia Alarcón también, otro gran comunicador, periodista en temas de boxeo y en otros muchos más. Eran periodistas muy completos, eran otros tiempos. Hoy se ha especializado un poco más la fuente, porque hay tantas cosas y ha crecido en tal modo el periodismo que hoy hay expertos en béisbol, expertos en fútbol, expertos en boxeo. Antes eran más completos los periodistas. Toño Andere, perdón, Toño Andere, que también fue otro gran comentarista, tuve oportunidad de conocerlo en el boxeo. En fin, pero sí creo que de esa generación me quedo con don Fernando Marcos y con Ángel Fernández y por supuesto un poco más adelante lo que significó para mí en lo personal el Che Ventura, aunque con el Che no intercambié muchas cosas porque rápidamente fui a otros periódicos, no me quedé mucho tiempo en la afición, no me daban la oportunidad para cubrir béisbol, entonces tuve que irme al Heraldo, pero el Che me abrió las puertas, me mandó a cubrir mi primera nota en el centro de capacitación con la selección mexicana que estaba preparándose para el Mundial de México 86, y después obviamente Francisco Javier González, que lo conocí en un periódico, el Heraldo de México, y enseguida me identifiqué con él, un hombre fantástico, de una gran condición humana, un corazón enorme, un tipo, el amigo que toda persona puede soñar, leal, un tipo que siempre está ahí, que siempre tiene un consejo para ti, que no es envidioso. Me podría yo cansar de nombrar las aptitudes que tiene Francisco Javier González y que yo agradezco mucho al destino haberme encontrado en el camino. Y luego está mi gran maestro, José Ramón. Me forjé con él, me hice con él, aprendí lo máximo. Yo no tuve la ocasión de concretarlo todo en una escuela, en la universidad, en una carrera, pero tuve a un maestro maravilloso como José Ramón. Y lo tuve con clases particulares, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Yo me seguía un poco más, pero lo aprovechaba de 9 a 10 de la noche y le aprendí cuestiones periodísticas, le aprendí cómo se entrevista, le aprendí cómo se conduce un programa, le aprendí muchísimas cosas, con lo cual le estoy eternamente agradecido. Es un personaje que hoy nos reímos, porque yo me río porque podemos tener esas diferencias en televisión y en el programa, y él se enoja y me dice, pero él sabe al final del día la gratitud, y creo que lo demostré paso a paso, la gran eh, fidelidad que siempre le tuve. Yo sabía muy bien que el día en que José Ramón terminó su ciclo en TV Azteca yo tenía que irme por una cuestión de moral. No podía yo quedarme ahí. Mira que me ofrecieron quedarme ahí y habían hecho ya habían hecho un grupo ahí con Pablo Latapí como el director, y estaba André Marín, y estaba Luis Manuel López, y estaba Antique Garay, y ya me habían subido el sueldo, me habían dado una camioneta del último año, me habían dado muchas condiciones buenas en TV Azteca, pero yo olía a José Ramón. Entonces yo no tenía nada que hacer ahí, absolutamente nada que hacer ahí. Fui su brazo derecho, creí en su escuela, en su doctrina, en su palabra, no tenía nada que hacer ahí. Entonces encontré, por fortuna, un lugar como ESPN que me ha acogido de forma maravillosa, donde he encontrado libertad para trabajar, mucho respeto, una forma también de proyectar mi nombre a nivel internacional. Entonces, la verdad es que he tenido mucha fortuna en la vida con esa clase de maestros y personajes que pude encontrar. Oye, ahorita que hablabas justamente de tu salida de TV Azteca, una pregunta que nos hacen, bueno, al usuario le pido una disculpa, pero su nombre está escrito, me parece con letras, no sé si en chino o en japonés, entonces eso no lo sé leer, pero te pregunta, ¿quién destruyó a Azteca en 2006, 2007? ¿Y cómo estuvo lo de la nota inventada en Seúl, que me imagino que se refieren al Mundial de 2002? La nota inventada en Seúl me suena, pero no me acuerdo. No sé a qué se refiere, a ver si puede ser un poquito más específico con el tema de la nota inventada en el 2002 en Seúl, en el Mundial de Corea y Japón. Bueno, ahí la dejo. A ver,
Si me explica un poquito más, con mucho gusto le contesto. La otra pregunta que hacía, ¿quién destruyó Azteca en el 2006? Bueno, no, mira, nada es eterno en la vida, nada es eterno. Todo tiene un principio y un final. Y es tan claro que los días de José Ramón al frente de Deportes de TV Azteca habían llegado a su fin. Punto. Se acabó, se fue deteriorando. Yo no voy a acusar absolutamente a nadie. Obviamente hubo cosas muy, muy, muy delicadas en ese tramo final. Para mí es una rotunda mentira, y lo voy a decir claramente, rotunda mentira de que André Marín traicionó a José Ramón. De ninguna manera. André Marín no traicionó a nadie. André Marín fue un buen compañero mío. Yo lo conocí desde muy joven, trabajó a mi lado, trabajé con él, y es un tipo que tenía, como todos tenemos, virtudes y defectos. Y yo no puedo decir que André, de ninguna manera, a mí no me consta que André de ninguna forma traicionó a nadie. André trabajó siempre a la par mía, con mucha fuerza y impulsando los sueños de la empresa y las necesidades grupales. Pero bueno, al interior de la empresa se generan también muchas diferencias, muchas envidias, siempre hay tipo de grillas, y creo que al final José Ramón tampoco, y hay que tener una autocrítica, la tengo yo, la tiene que tener José Ramón, no se supo preparar el final. No, 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 no. Así como José Ramón fue grandioso en una época en TV Azteca y vivió en la gloria, y vivió en lo más alto, vivimos en lo más alto, al final no se supo preparar el final. Y eso nos queda como lección, como moraleja. Hay que saber preparar el final de todas las trayectorias, de todas las carreras, de todas las épocas. Hay que saber preparar el final, porque si no, el final te prepara a ti, se encarga de ti. Y fue finalmente lo que ocurrió en aquellos años en TV Azteca. Rápidamente, uno se reporta, bueno, nos especifica que se refiere a la llegada de una selección en los Olímpicos del 88, o sea, se refiere a Seúl 88, y bueno, y te da las gracias por responder a la pregunta. A la llegada de una selección en Seúl 88. Sí, sería la nota falsa de Seúl 88. Bueno, puede ser. Yo trabajaba en Seúl 88 para el periódico Excelsior, y puede ser que en un momento dado hubo una nota incorrecta, una confusión, si a eso se refiere. También tuve mis problemas, mis defectos, mis virtudes. A lo mejor cometí un error en ese momento y alguna noticia que no tuvo la veracidad suficiente, pues lamentablemente fue o salió en el periódico Excelsior en ese momento. Pero bueno, aprendí. Era muy joven, estaba comenzando, tenía un mundo diferente a mi alrededor, que era maravilloso, que era la inmensidad de los Juegos Olímpicos. Había noticias, eventos todos los días, unos 2000 máquinas de escribir sonando al mismo tiempo en diferentes periodistas del mundo en la sala de prensa. Y bueno, a lo mejor cometí un error. Si cometí un error y lastimé a alguien, ofrezco una disculpa. Obviamente mi carrera está tan llena de errores como de momentos de aciertos, ¿no? Es como cualquier carrera en la vida de una persona. Oye, y pasando a los siguientes Juegos Olímpicos, los de Barcelona 1992, donde te toca ir con el equipo de Imevisión. Bueno, para el mundo, la imagen de esos Juegos en la inauguración, me refiero naturalmente, es el encendido de la flecha con un arquero disparando, la flecha cae en el pebetero y se enciende, y pues es quizá uno de los encendidos más bonitos, por lo menos que yo recuerde, de unos Juegos Olímpicos de la llama olímpica. Sin embargo, pues a ti te toca estar en un lugar privilegiado, sin querer queriendo, y obviamente pues buscando la noticia con instinto de reportero. A ti te tocó grabar la imagen de que lo que vimos en la tele era efecto de tele, porque la flecha en realidad nunca cayó en el pebetero. Platícanos cómo fue esa anécdota y luego las repercusiones que no hubieron del todo, pero pues que sí les llevó a Imevisión en aquel entonces a pues llevarse una buena llamada de atención Sí, del fueron Comité graves. Olímpico. Mira, realmente logramos, estaba buscando, haciendo color afuera del estadio de Montjuïc, un estadio maravilloso.
Hace poco tuve oportunidad de ir a visitarlo, por cierto, andaba en Barcelona y hace poco, hace un año, año y medio. Y lo pude ver por fuera otra vez, un estadio maravilloso que para mí tiene recuerdos imborrables. Aquella inauguración fue fastuosa, maravillosa, con los 3 tenores presentes en el escenario. También yo había jurado que estaba Freddie Mercury ahí, pero no, Freddie Mercury había muerto un par de años antes, había fallecido ya Freddie Mercury, pero lograron hacer una recreación de su imagen donde él aparece con Montserrat Caballé, también acaba de fallecer hace poco, en aquella famosa canción de Barcelona, ¿no? que fue realmente maravillosa. Estaban presentes todos los mandatarios importantes del mundo. Juan Antonio Samarán, que había logrado unificar los juegos, veníamos de los boicots famosos del 80, 84, 88 también, así que era un mundo realmente muy especial en Barcelona, el centro del mundo en esos Juegos Olímpicos. Y estábamos haciendo la nota de color alrededor y me acompañó Andrés Bustamante, que estaba haciendo alguno de sus personajes, si no me equivoco, el de Frustrado Alcántara, que era un reportero al que nada le salía, por más que lo intentaba, se parecía mucho a algunos de nosotros. Y resulta que dije, vamos a meternos por acá, era el túnel que nos conducía al campo. En plena inauguración nos metimos abajo de una bandera con el camarógrafo que venía con nosotros y los 3 nos metimos al estadio y desde el estadio, ya en la confusión, con los atletas que estaban reunidos, los colocaban a los atletas de cada delegación en el césped, en el centro del estadio de Montjuïc, pues desde ahí vimos la inauguración. Aquí nos quedamos y tomamos un color diferente. Para mí era una oportunidad de tener un color, sobre todo me pegué mucho a la delegación mexicana, que era comandada por Raúl González y que tenía una preparación importante porque acuérdense que eran los días de Salinas de Gortari y el deporte era impulsado a tope para tratar de ganar medallas y ser reconocido. Un presidente de México que estaba ahí en las tribunas de Montjuïc. Pero ahí se logró la toma en que enseña un ángulo diferente del encendido del pebetero. El arquero paralímpico español dispara el arco sale desviado. Pero obviamente los organizadores tenían listo un plan B y encendieron el pebetero automáticamente. Las tomas de la televisión no enseñaron que la flecha se fue de un lado. Las tomas internacionales, todas las tomas que existían, enseñaban que el aro había pasado perfectamente bien sobre el pebetero y encendía el fuego. Todo fue bien ahí, logramos una muy buena nota. Frustrado Alcántara, el reportero de Andrés Bustamante, tenía también una nota maravillosa. Se había logrado colar en la inauguración de los Juegos. Al día siguiente, cuando entro a la oficina, me acuerdo muy bien que saludo a ay, ya se me va el nombre. No era Víctor Trujillo. Bueno, ahora me acuerdo. A Solórzano, a Javier Solórzano. Estaba Javier Solórzano ahí, lo saludo y me dice, y me hace así con la cabeza. Y digo yo, ¿qué pasó, Javier? No, mira quién está ahí con José Ramón. Y José Ramón estaba encerrado en la oficina con 2 personajes de televisión olímpica y del Comité Olímpico Internacional. Es que habíamos vulnerado, habíamos exhibido a lo que había sido la inauguración, ¿no? Y obviamente José Ramón defendía que era periodismo. Al final recibió una amonestación muy fuerte por parte del Comité Olímpico, una advertencia. Y bueno, eso nos sirve también de moraleja. Por ejemplo, si yo hubiera hecho eso con ESPN, hubiera perdido mi trabajo. En Azteca y en nuestros medios llegamos como un héroe. Bustamante y yo llegábamos como héroes. En ESPN nos habrían regañado y quizá hubiéramos perdido nuestro trabajo. Porque habíamos... Pero es una manera de nuestra cultura también. Es decir, para mí, el transgredir un reglamento era algo... caray, se brincó seguridad, logró traer la nota, gran reportaje. En otros sitios es visto como mal. Pero bueno, es parte de la idiosincrasia, parte de la cultura, y fue una experiencia memorable, maravillosa, que me dejó mucho aprendizaje.
Mandamos saludos a Arturo Valderas hasta la ciudad de Guadalajara. También saludos a Felipe Oliveira Aguiar, que nos escribe, no sé si, bueno, nos escribe en portugués, entonces supongo que de Brasil o de Portugal. Si nos puedes aclarar, digo, nada más para saludar bien al lugar de donde estés. Y tenemos pregunta de Luis Eleuterio Baena desde Iguala Guerrero. Te pregunta si alguna vez te enojaste de más con José Ramón y que esto te haya hecho pensar que se terminaría la relación de amistad o de trabajo con él. No, 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 no. Sí tuvimos nuestros desencuentros, pero yo era un chico muy joven y no tenía la manera de ponerme en contra de José Ramón. A mí, quizás una de las primeras distancias que hubo entre José Ramón y yo y que se resolvió fue cuando se fue Carlos Alberto. Yo sentía que podíamos haber hecho más como grupo por Alberto y José Ramón me dijo no se puede. Y en ese momento le dije, pero vamos a... Claro, yo era muy joven y uno cuando es joven, pues piensa, a mí me importaba un cacahuate perder o no perder mi trabajo. Yo era muy aventado y decía, bueno, vámonos todos. Si echan a Albert, nos vamos todos. Y José Ramón decía, no, no, eso no se puede. Obviamente José Ramón lo estaba viendo porque hay muchas familias que dependían del salario de trabajar en deportes. Y nosotros, si le hacemos eso le hacemos un capricho a un millonario, como Ricardo Salinas Pliego, pues él nos hace otro capricho peor y nos corre a todos, con una mano en la cintura. Y después lo entendí, Pues, yo me hubiera gustado haber hecho más por Carlos en ese momento como grupo, pero no pudimos hacer absolutamente nada. Y durante unos días me distancié mucho de José Ramón y después lo entendí. Él tenía la responsabilidad de muchas personas encima de sus hombros y no podíamos hacer un movimiento brusco porque si hacemos un movimiento brusco, insisto, con ese tipo de personajes, y mira que José Ramón habíamos pasado de ser un tema político, habíamos pasado de ser un asunto en los días en que dependíamos de la Secretaría de Gobernación, cuando era Imevisión, Televisión del Estado, pues ahí José Ramón tenía otras fórmulas para poder defenderse. Había otro tipo de situaciones, no el director general de Imevisión era uno, el director de noticias era otro, es decir, estaban separados. Tenía más fuerza el director de noticias que el director general. El director de noticias, el director de noticias respondía en gobernación. El director general respondía a través de otro tipo de secretaría. Y bueno, José Ramón sabía muy bien cómo manejar ahí las fuerzas y las situaciones políticas. Pero en la empresa, ya cuando la empresa se convirtió en una empresa privada, pues soy el dueño. Y era la última palabra era la del dueño, punto. No había otra. Y el dueño había decidido que Carlos Alberto tenía que irse. Y nosotros no pudimos hacer nada. Es la realidad. Saludos a Antonio Palomo, que bueno, excelente entrevista, muchas gracias. Y pregunta para ti es, ¿cuál fue tu primer reportaje de color? Yo creo que mi primer reportaje de color había sido en prensa. No recuerdo muy bien si fue en La Afición o fue el Heraldo. Quizá el más significativo, para mí el más importante de todos, fue un reportaje de color en prensa escrita en Excelsior, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, donde me llamaron de la oficina del director, me dijeron, David, la nota de color va a ir en primera plana, entonces necesitamos una buena nota de color, pero por los tiempos de cierre, la diferencia horaria con Asia, tenemos un pequeño problema, necesitamos que la mandes lo más rápido posible y nosotros utilizábamos el Telex. Yo no sé que mucha gente no sabe lo que es el Telex, pero el Telex era una situación, ni yo la entendía, muy compleja. Supongo que era a través de sentidos electrónicos, algo así como lo era el telégrafo. El Telex era, primero perforaban una cinta, tú escribías la nota, entregabas 2 cuartillas o las cuartillas que sean a un perforador. El perforador lo pasaba a una cinta y después metía la cinta en un aparato que transmitía directamente a las oficinas
en México, en Bucareli y en Excelsior. Entonces, por única ocasión, porque teníamos el cierre del programa esa noche, perdón, el cierre de la edición de ese día, me permitieron usar el fax, pero con un permiso firmado por el director general de Excelsior, porque el fax costaba mucho dinero. Me río hoy cuando las nuevas generaciones hablan de email y de FaceTime y de los diferentes métodos que tienen para comunicarse. Me permitieron mandar 2 cuartillas del color de la inauguración de los Juegos Olímpicos en el estadio Chamsil en Seúl, Corea del Sur, y fue la primera nota que yo logré poner en la primera plana del periódico Excelsior. Oye, precisamente hablando de los reportajes de color, pues durante muchos años fue un sello, digo de las cosas que me gustaba de ver la oferta de programas de TV Azteca era no nada más por el resumen de los partidos, el análisis, la crítica que se fuera a hacer, sino tus reportajes, los reportajes de color que además, pues después en TV Azteca se quedó como que este estilo implantado por ahí, Eder Velázquez, Odín Ciani, y las nuevas generaciones fueron tratando, obviamente a tu salida, de seguir con el tema del color. Ya es algo que se ha retomado en otros medios de comunicación, pero durante muchos años existió la noción de que el color era un género periodístico que habías inventado tú. Es un género periodístico, vaya, no lo inventaste tú, pero durante muchos años muchos crecimos con esta noción que tú habías sido el inventor del color. ¿Qué sensación te da el que de algún modo marcaste o dejaste tu huella con tu estilo que impregnabas y le sigues impregnando cada vez que haces color todavía? No, yo no creé, yo por supuesto no inventé ese género existía. Es más, yo lo adapté de algunas otras condiciones con mi estilo, lo adapté. Y había un periodista en México 86, se llamaba Oscar Cadena, no sé si lo recuerdas tú, un hombre que todavía trabaja en Cancún, trabajó mucho tiempo en Imevisión, De los tenía un videos, programa. de videos chuscos, ¿no? Creo que... Sí, pero en 86 José Ramón lo manda, yo todavía en 86 no estaba en Imevisión, lo manda a interactuar con el público, porque eso lo hacía muy bien él, interactuaba con el público. Y a partir de ahí yo entendí que podíamos perfeccionar una historia muy interesante si tomamos en cuenta algo que no se tomaba mucho en cuenta en aquel momento en la cobertura periodística, que era la afición. El aficionado tiene una historia importante en las tribunas. Había muchas historias en las tribunas, además de las historias del futbolista. Entonces, lo que traté de crear es una historia alrededor de un partido. Pero esa historia que no comprendiera la cuestión táctica, sí metía en lo futbolístico, por supuesto, con otro tipo de tomas también, trataba de que las tomas fueran un poquito más cercanas, más privadas, pero así una historia. El personaje podía ser un jugador de fútbol, podía ser el público, podía ser eh, otro tipo de situaciones que ocurrían alrededor del partido. Y obviamente tenía un tema de redacción que a mí siempre me ha gustado muchísimo redactar, escribir, porque yo fui hecho en prensa escrita, y logré darle un estilo a esa redacción y algo fundamental, conté con la gente adecuada para eso. Y cuando me refiero a gente adecuada, me refiero al camarógrafo. Tuve la fortuna de encontrarme con un personaje llamado José Manuel Nieto, que fue un camarógrafo de muchos años en Televisión Azteca y Univisión, que me enseñó a hacer periodismo y me enseñó a hacer la nota de color también, porque a través de lo que él lograba captar en los campos de fútbol, en las calles, en los estadios, Nieto crea en 86 algo fantástico, lo que no se vio. Es decir, mientras toda la toma iba con el tiro de esquina, él se concentra en el área y ve los forcejeos, los jalones y todo, cómo se mueve todo el aparato defensivo y ofensivo del equipo para uno buscar el remate y otro buscar rechazar la pelota. Y eso lo creó Nieto en el 86 con su cámara. Y después me inspiró a mí también para poder lograr una historia de color.
el editor, había un editor que era Luis Vera, que era fantástico, otro que se llama René López, que también lo hacía de forma increíble. Entonces, tenía un gran equipo a mi alrededor para hacer esto. El día en que los perdí, por ejemplo, en que fui a ESPN, nada fue igual. Ahí estaba claro que más que David Faitelson dependía de un equipo. Dependía de Loren Nieto, dependía del editor. En ESPN me dijeron, pues el camarógrafo que te toque, porque cada semana ponemos uno diferente, y el editor que te toque, el que esté trabajando ese día. Todos son iguales. Y el color desapareció. Pero bueno, es parte también de una época y de todo tiene un ciclo y todo tiene un principio y un final, ¿no? Pero yo no inventé nada. Lo desarrollé a mi estilo. Después tuve algunas personas que estuvieron a mi alrededor. Está Eder Velázquez, que hacía muy bien, era un excelente reportero de color, sobre todo cubriendo la selección mexicana de fútbol. Después lastimos, ahora muy buen amigo mío, excelente persona, conozco muy bien a su familia y nos vemos ocasionalmente, pero lamentablemente no pudo continuar más en la televisión. Y traje, por supuesto, también a Odín Ciani. Odín Ciani llegó un día, Odín Ciani venía, ahí te todavía el programa, ahora lo vi recientemente, llegó un día al programa Los Protagonistas haciendo fuerzas y me lo presentó Rafa Puente. Y finalmente, platicó conmigo, Odín me dijo que él tenía la idea de hacer bromas en televisión, porque él había hecho bromas en Televisa. Le dije, está bien, perfecto. Y se llevaba una cámara, iba a los entrenamientos y hacía bromas, y eran muy buenos. Yo creo que José Ramón me dijo, no traigas esa porquería. Aquí, así me dijo, aquí los únicos comediantes que cuentan para mí son Bustamante y Trujillo. ¿Está al nivel de ellos? Dije, no, José Ramón. Entonces no me traigas eso. Finalmente logré ponerle un cassette y se estaba muriendo de risa. Y lo llevamos al aire con una advertencia que me habían hecho por ahí, tienen razón. Me decía Luis Alfredo Macías, que era nuestro productor en el protagonista, David, el momento en que lo conozca el medio, se acabaron las bromas, porque él sorprendía a la gente. Y así es. Al mes, 2 meses, se acabaron las bromas porque ya se ponía de acuerdo, tenía que ponerse de acuerdo con los personajes, ya lo conocían. Si él de pronto hacía una entrevista con Reynoso y alguien está haciendo una entrevista con Reynoso y él llegaba a meterse ahí a la entrevista, a reclamarle algo al reportero, algo personal. Y entonces Reynoso no sabía qué hacer, se volteaba y se ponía nervioso. Pero ya una vez que Reynoso lo conoció, ya no lo dejaba entrar a la América. Le decía, no, sáquese de aquí. Entonces tenía fecha de caducidad. Pero después Odín lo incorporé al color para ayudarme, sobre todo yo podía salir poco ya porque tenía una responsabilidad en la dirección de información de TV Azteca de deportes y salía un poco más él como avanzada para hacer los reportajes y lo hacía muy, muy bien hasta que después pude traérmelo, por supuesto, a ESPN. Lamentablemente, el resto del equipo pues no pudo ser posible para la pieza del color. Oye, David, bueno, a ti en 2018 te toca ser reconocido como una voz del deporte mexicano. Y hoy, pues tu nombre, tu voz, anécdotas y algunas notas de color están en la exposición permanente de la Fonoteca Nacional de Voces del Deporte Mexicano, que bueno, ahorita por obvias razones no está abierto al público. Pero bueno, estás pues compartiendo espacio con grandes maestros que tú mismo ya has mencionado, ¿no? El caso de José Ramón Fernández, otros que ya no están, como Sonia Alarcón, como Toño Andere, como el Mago Septién, don Fernando Marcos. Para ti, ¿qué significa el hecho de que para las nuevas generaciones que quieran incursionar en la crónica, en el periodismo deportivo, pues saber que tu nombre, tu imagen, tu voz, están dentro de un espacio que difunde y que promueve a la cultura, perdón, a la crónica deportiva como parte de la cultura popular de México? Bueno, obviamente no te voy a decir que no es una satisfacción, por supuesto que es una satisfacción, pero yo siempre he tenido, Paco, la fortuna de perdón, nunca he trabajado, siempre me he divertido. Hace poco me reclamaba José Ramón porque dice que te vienes a divertir al programa, a mis expensas, dice, a expensas mías porque te burlas de mí, me provocas. Digo, no, José Ramón, yo me vengo a divertir, yo me divierto. El día que no me divierta haciendo lo que hago, pues realmente
mejor no lo hago. Y así han sido durante 35, 36 años de carrera, divertirme todos los días. Qué bueno que a partir de esa diversión mía, porque insisto, no es trabajo, esa pasión me haya podido llevar a dejarle algo a las futuras generaciones. Yo creo que ese es el principal legado que tenemos, que vengan, yo insisto, nada es eterno y hay que estar preparado siempre para el final. Ahora vienen nuevos chicos, nuevas generaciones, nuevas voces, gente muy bien, muy preparada, gente con otro tipo de conocimiento, conocen la computadora, conocen las redes sociales. Nosotros hemos tenido que adaptarnos a eso. La generación de José Ramón, la mía, la de Orbañanos, la de Carlos Albert, la de Fernando Schwarb, la de Heriberto Murrieta, la de Toño de Valdés, la de Enrique Burak, pues nos hemos tenido que adaptar a estas épocas, improvisar en estas épocas. Muchas veces yo no sé ellos, pero yo tengo que acudir a mis hijas para que me expliquen cómo se puede hacer una nota para meter en Twitter o para meter en Facebook. Y realmente no podemos permanecer ajenos a eso. Yo me mantuve lejos de las redes sociales por un tiempo, el más que pude, cuando me dijeron, ¿qué estás haciendo? Si esa es la mudanza al futuro. Entonces creo que dejarles algo a ellos y que tengan algún tipo de herramienta y que sirva para poder adaptarlo a lo que los nuevos tiempos exigen. Ya los nuevos tiempos no buscan una nota de color de 6, 7, 8 minutos, ya eso no existe. Hoy la gente digiere cosas más rápidas, necesita cosas más rápidas, más ágiles, otro tipo de fórmulas para comunicar, para hacer la nota, para describir. La verdad es que me llena de mucho orgullo e insisto, me satisface más porque yo lo único que he hecho en todos estos años es divertirme. David, pues no nos queda más que agradecerte a nombre de Voces del Deporte Mexicano, pues hemos estado platicando pues por más de una hora muy a gusto. Pues sabemos que obviamente como día de partido de selección mexicana, pues empezaste desde temprano y que la actividad no termina, que más tarde vas a estar en fútbol picante para el análisis. Y pues obviamente invitar a toda la gente que te sigue a que lo vea hoy por la noche. Y pues nuevamente agradecerte por este espacio, esperando que pronto se pueda dar una nueva oportunidad de charlar contigo y pues mandarte un abrazo a la distancia y desearte que todos tus seres queridos estén bien por allá. Paco, muchísimas gracias a ti. Muy, muy agradable, muy inteligente la entrevista. Gracias. También agradecer a todos en Voces del Deporte Mexicano. Me siento muy, muy orgulloso de que me tomen en cuenta. Me siento parte integral de este grupo, de la capacidad que se tiene para reconocer a diferentes personajes que han dejado algo, aunque sea una pequeña cosa, en la cultura popular mexicana, como tú bien lo señalas. Te mando un gran abrazo, un gran saludo a todas las audiencias, a todas las personas, a todos los colegas. Y bueno, esperamos que la siguiente entrevista la podamos hacer cara a cara y darnos un abrazo también, por supuesto. Sería excelente. Mucho éxito en el programa al rato, excelente fin de semana y a toda la gente que nos está viendo, estén pendientes de nuestras redes sociales, estaremos dando a conocer quién será el frente a frente de la próxima semana. Nuevamente fuerte abrazo David, gracias a toda la gente, esto fue Frente a Frente con David Faitelson, nos vemos la próxima semana.